nombre es Richard Delgado, soy profesor de matemática y en este momento estoy coordinando lo que se denomina el espacio de educación y TIC del Consejo de Educación Secundaria, que es una dependencia del Consejo de Educación Secundaria que se encarga de promover la utilización de las nuevas tecnologías para impulsar todos los desarrollos educativos que se entiendan adecuados con múltiples propósitos. Para promover cambios en las metodologías de trabajo, para incluir uruguayos que no estaban incluidos en el sistema educativo y todos los emergentes que habitualmente surgen. ¿Cuándo comenzó este programa? En realidad, este programa Uruguayos por el Mundo es sucesor de una forma de trabajo que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, que permitía a uruguayos que residen en el exterior dar exámenes utilizando la valija diplomática. Es decir, que un uruguayo se presentaba en un consulado y a través de valija diplomática se enviaba un examen, del consulado se enviaba a Uruguay, todo un proceso sumamente engorroso, pero a partir del año 2010, con el advenimiento de estas tecnologías de la información y la comunicación, a la que hoy estamos bastante acostumbrados, pero que hace 7 u 8 años no era tan así, comenzamos un proceso de utilización de las aulas virtuales e Internet para facilitar estos procesos. Aulas virtuales, ¿qué es eso? Aulas virtuales, cuando nos referimos a aulas virtuales nos referimos a un conjunto de dispositivos tecnológicos que de alguna manera vienen a representar lo que es el aula, pero en la virtualidad. De alguna forma es un dispositivo en el que se desarrollan interacciones entre docentes y entre estudiantes y que permiten la construcción de ciertos conocimientos, de la misma manera que en un aula física eso también ocurre, pero con sus particularidades, ¿verdad? Que es todo un proceso mediado por un entorno tecnológico. ¿Y cuál es el sistema que utilizan? ¿Skype? ¿Cuál usan? No. Acá, bueno, eventualmente se usa Skype para algunas situaciones particulares, pero todo el soporte tecnológico de esta propuesta es en una herramienta que se llama Moodle, que es un entorno de aprendizaje que podríamos decir es casi como un estándar porque se utiliza, acá en Uruguay es muy utilizado por las universidades, ya sea la pública, sea la privada, por instituciones, por liceos privados, y en ese dispositivo es que se desarrolla la interacción entre los participantes de estas propuestas. Eventualmente sí se utilizan otras herramientas accesorias, como puede ser Skype, como puede ser el Hangout de Google, para tener un contacto, digamos, más sincrónico con los estudiantes, especialmente en aquellas asignaturas que requieren el uso habitual del lenguaje oral, como pueden ser los idiomas. Profesores de otras asignaturas también lo utilizan frente a una necesidad concreta de un estudiante, justamente para solucionar algunas cuestiones que resultan de difícil solución utilizando exclusivamente la plataforma, ¿verdad? ¿Qué número de profesores están disponibles para esto y de qué materias son? Bueno, en realidad los docentes son de todas las asignaturas. Nosotros tenemos una relación de un profesor cada 5 estudiantes por periodo de examen, que acompañan a estos estudiantes durante 4 semanas en la preparación de sus exámenes, pero abarca todas las disciplinas que integran el currículum de la educación media en Uruguay. Es decir, que el profesor está para ayudarlo al examen, no para hacer el curso. Exactamente. Esto se trata de un apoyo a la preparación de un examen libre. Nosotros acá en Uruguay tenemos muchos estudiantes que rinden exámenes libres, pero tienen la ventaja de poder ir a un liceo, contactarse con un docente y de alguna manera tener un apoyo para su preparación, ¿verdad?
Estos compatriotas que se encuentran en el exterior no tienen esa posibilidad, y lo que nosotros hacemos es ofrecer la posibilidad de contar durante 4 semanas con un apoyo que les permita preparar en mejores condiciones sus exámenes. Y la preparación de la materia, ¿qué instrumentos tiene el estudiante en el exterior? Bueno, el docente le proporciona al estudiante una guía, un itinerario de aprendizaje, le sugiere los temas fundamentales del curso y a qué recursos puede acceder para aproximarse a esos conocimientos, ¿verdad? Le brindará algunos materiales diseñados por el propio docente, le brindará qué videos puede mirar, en qué libros puede trabajar, le acercará un conjunto de ejercicios, es decir, dependiendo un poco de la disciplina, es el tipo de recursos que están disponibles para que el estudiante prepare su examen. Quiere decir que el docente tiene contacto con el estudiante antes todavía de su examen, es decir, sí, claro, desde que manifiesta su voluntad. Bueno, el proceso es bastante complicado, complejo, porque esto comienza con una intención, con una manifestación del estudiante de que quiere incorporarse a este programa, pero para la efectiva incorporación al programa requiere un estudio de su trayectoria escolar para tener la certeza de que ese estudiante va a rendir el examen que corresponde y en las condiciones que corresponde. Luego que se hace ese estudio, se convoca al estudiante para participar de las tutorías, y estas tutorías duran 4 semanas antes del examen. A veces duran un poco más, porque si el examen se fija por el consulado 2 semanas después del fin de la tutoría, es muy habitual que ese contacto con el docente durante esas 2 semanas después del finalizar continúe, ¿verdad? Pero el periodo mínimo de contacto del tutor con el estudiante es de 4 semanas. ¿Cómo interviene el consulado? ¿El consulado es el espacio físico para qué? Para rendir el examen. En el único momento que el consulado interviene en este proceso es al momento de que el estudiante se presenta a rendir su examen. De alguna manera, lo que nosotros tenemos ahí es un funcionario público uruguayo que da fe de que el estudiante que se presenta es la persona que dice ser, y que cumple con las condiciones que están pautadas para el examen. ¿Qué quiere decir esto? En cada examen se plantea muy claramente qué condiciones tiene que cumplir el estudiante para ese examen. Por ejemplo, si puede consultar material, si puede usar calculadora, si tiene que llevar ciertas herramientas para poder dar el examen. Entonces, en el consulado lo que se hace es verificar la identidad de la persona y que cumple con lo que pide el examen. Si el examen dice, si el tribunal acuerda que se puede usar solamente calculadora, el funcionario del consulado es el que se encarga de dar la certeza de que ese estudiante el único material que tiene es la calculadora, por ejemplo. ¿Y quién le hace las preguntas? No, las preguntas las hace un tribunal que acá en Uruguay diseña una prueba para cada estudiante. Eso se coloca en el aula virtual. O sea que el examen lo da virtual también. No, el examen lo da presencial en el consulado. El estudiante tiene que ir al consulado a dar el examen. Ese examen está colocado en la plataforma, en el aula virtual, de manera que puede estar colocado 10 días antes, pero el estudiante tiene acceso a esa prueba solamente en el momento que está, en la hora y el día que está fijado el examen. Cuando el estudiante llega al consulado, pongamos un ejemplo concreto, examen de historia a las 8 de la mañana en el consulado de Buenos Aires. Cuando el estudiante llega al consulado de Buenos Aires, a las 8 menos 10 minutos, menos 15 minutos, el examen queda disponible bajo la supervisión del funcionario del consulado. El estudiante entra al aula virtual, descarga el examen, el funcionario lo imprime y le asigna un lugar para realizar ese examen. O sea, la parte escrita, y empieza escrito. Escrito, claro. Finalmente, cuando el estudiante termina su parte escrita, el funcionario del consulado escanea esa prueba y se sube inmediatamente al aula virtual. A ese producto que el estudiante en el que el estudiante estuvo trabajando, accede luego desde acá de Uruguay, en el momento, o después, pero digo, a partir de ese momento ya está disponible, accede al tribunal, corrige y hace la devolución al estudiante del resultado y los comentarios que entienda conveniente. ¿Cuántos días después de haber dado el examen recibe el resultado? Bueno, en realidad esto es bastante variable porque depende mucho de
la cantidad de estudiantes que hay para dar cada examen. Nuestra intención es que en 48 horas el estudiante tenga la devolución del tribunal, pero no siempre esto es posible por diversas circunstancias, que la comunicación entre los integrantes del tribunal también se realiza virtualmente. Entonces, después el tribunal sí se reúne en algún momento porque tiene que elaborar un acta formal, digamos. Pero el tutor descarga esa prueba, envía a los restantes miembros del tribunal, los miembros del tribunal hacen las consideraciones que entiendan conveniente, llegan a un acuerdo sobre la calificación de ese examen, y el docente tutor es el que envía la comunicación al estudiante de qué fue lo que ocurrió con su prueba.